Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren bien. Pues primero que nada una disculpa porque no los puedo acompañar como tal el día de hoy, que pues estoy dejando grabada la sesión, pero es porque he tenido algunos problemas con mi computadora, así que ahorita estoy utilizando una que me prestaron, mañana ya no la voy a tener, así que pues de una vez estoy grabando la clase para, para que no se pierda. Y pues la sesión pasada estuvimos revisando lo que fue el, el examen, la evaluación de la unidad 7 y vamos a comenzar con lo que es la unidad 8. Ya también habíamos tenido una pequeña introducción, pero pues ahora sí ya vamos a comenzar de lleno con esta nueva unidad y se llama Teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Habíamos trabajado con esta actividad y se llama Evalúe su masa corporal. Y platicábamos del IMC, que es un indicador de tu peso. Te dice si, o sea, es algo que te puede decir si tienes sobrepeso, es un indicador. Y se calcula mediante una formulita. Vamos a ver. Habíamos dicho que el IMC es igual al peso dividido entre la altura al cuadrado. Vamos a escribirlo por aquí. Dijimos que IMC es igual a peso entre altura al cuadrado. Vamos a dibujar el cuadrado. Aquí está. Peso entre altura al cuadrado. Pues es una formulita que nos ayuda a conocer este indicador. Vamos a seguir, a ver si no estorba nada más. Y habíamos resuelto este ejercicio. Y dice, con base en la información anterior, realice lo que se le solicita. Utiliza la letra M para representar el IMC, la P para representar el peso y la T para representar la estatura y escribe la ecuación para calcular el IMC. Y pues aquí ya tenemos la expresión, nada más sería de sustituir como lo que nos están dando aquí para cada cosa. Tal y como nos dice que IMC, que se representa con M, es igual al peso, que vamos a representar con P, entre la altura al cuadrado, que es T elevada al cuadrado. Exactamente lo mismo, nada más que aquí el libro pues nos marca que utilicemos estas letras, ¿no? Para hablar del IMC. Y hablábamos de este problema que dice, Verónica pesa 67 kilogramos y mide 1.52 metros. ¿Cuál es su IMC? Vamos a calcularlo entonces. Voy a borrar esto de aquí. Y nos dice, Verónica pesa 67. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcularlo? Sustituyendo en la fórmula. Pesa 67. El peso se representa con P, entonces en vez de P vamos a poner el 67. Y mide 1.52 entre 1
1.52 al cuadrado, porque estamos hablando, este es un punto, estamos hablando de la estatura al cuadrado. Y pues recordando qué significa que un número está al cuadrado o elevado a una potencia, es la cantidad de veces, por así decirlo, que tiene que ser multiplicado por el mismo. Por ejemplo, aquí esto también se puede escribir como 67 entre 1.52 por 1.52. Me habían comentado que sí, que pues la mayoría, o si no es que todos utilizaban calculadora. Entonces, pues con calculadora es muy sencillo hacer ese tipo de operaciones para no tener que manejar tanto como los decimales a la hora de operar y que sea pues más rápido. Entonces aquí se puede meter así directamente. Puede ser 67 entre 1.52 elevado al cuadrado. O pueden hacer primero la multiplicación de abajo, que es el elevado al cuadrado. Es 1.52 por 1.52, que nos da 2.3104. Entonces, esto también se puede escribir como 67 entre 2.3104. Vamos a escribirlo con esto. De nuevo tenemos 67. Y abajo tenemos el resultado de la operación, que sería 2.3104. Y aquí ya más directamente se puede hacer la división, si se les hace más sencillo verlo así o si directamente lo quieren meter a la calculadora como esto elevado al cuadrado. O si no, hacer primero la operación. Y también, por ejemplo, si tenemos un número al cubo, sabemos que tenemos que multiplicarlo 3 veces por el mismo. Por ejemplo, si nos dicen 5 al cubo, sabemos que es 5 por 5 por 5. El punto indica multiplicación también, recordando. Y 5 al cubo es 125. Y así, dependiendo del exponente que tenga, sabemos que significa que tienes que multiplicar ese número por el mismo, la cantidad de veces que te indique el exponente. Ay, que fue 5. Ok. Entonces, continuando, vamos a resolver esa operación. Dijimos que es 67 entre 2.3104 y eso nos da 28.99. Entonces voy a escribirlo aquí con rojo. Dijimos que es 28.99. O bien pueden escribirlo como 29. También estábamos hablando de eso hace rato, de la parte de redondear. Pues aquí, por ejemplo, sí es como... Digamos que los decimales sí son importantes en este caso del IMC porque quizás un decimal arriba o abajo te puede hacer que ya tengas problemas de obesidad o no. Ahorita vamos a revisar de nuevo la imagen de la página anterior. Entonces aquí puede ser 28.99 y puedes decir, no, pues es que sí es 29, ya está realmente muy cerca, ya es casi 29. Pero si hubiera salido, por ejemplo, 28.55, pues sí sería preferible que lo dejaran tal y como está escrito. Los redondeos se hacen al número más cercano. Por ejemplo, si tenemos un 3
0.49, ya podemos decir que es 3.50. Y así dependiendo de lo que sea más conveniente, dependiendo de la operación que estemos realizando o del problema que estemos resolviendo. Pero en este caso les digo del IMC, pues se puede escribir aquí como 28.99, ¿es correcto? O también como 29. Entonces aquí la segunda pregunta del problema nos dice, ¿Verónica tiene problemas de sobrepeso o de obesidad? Vamos a checar la tabla de nuevo. Y aquí está la tablita del IMC, vamos a darle zoom. Y nos dice que un IMC normal es de 18.6 a 24.9, sobrepeso va de 25 a 26.9 y obesidad 1 va de 27 a 29.9, obesidad 2 va de 30 a 34.9 y ya obesidad tipo 3 va de 35 a 40, ya son niveles muy altos. Entonces, en este caso, nuestra persona tiene un IMC de 29. Quiere decir que tiene problemas de obesidad tipo 1. Lo sabemos por estos datos de aquí. Espero si se alcanza a ver. Y bueno, ese fue el problema de Verónica. Vamos a seguir con uno más. Ok, ahora nos dice, Juanita tiene un IMC de 24.74 y mide 1.57. ¿Cuánto pesa? Ahora nos están dando igual datos de la misma fórmula, pero nos pide un dato diferente, nos pregunta una cosa diferente. Hace rato nos estaba diciendo que cuál era el IMC y nos daban el peso y la estatura, y ahora nos preguntan cuál es su peso en kilos y nos dan ya el valor del IMC y la estatura de Juanita. Entonces, dice, escribe la ecuación para calcular el IMC. Vamos a escribirla de nuevo. Habíamos quedado que el IMC lo íbamos a representar con una M y esto es igual al peso entre la estatura al cuadrado. Ok, ya conocemos la fórmula del IMC. Ahora dice que despejemos la P, que es el peso. ¿Cómo vamos a despejar a P de aquí? ¿Qué significa despejar? Significa que vamos a dejarla solita. ¿Cómo hacemos que nada más nos quede la P solita de este lado? ¿Qué podemos hacer? Pues sabemos que aquí lo que nos estorba es la T cuadrada. Y si T cuadrada está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando de esta manera. Entonces, para despejar P, dijimos que pasamos multiplicando del otro lado a T cuadrada y multiplica a nuestro IMC o M. Y esto es igual a P. Entonces, ahora sí ya tenemos cómo encontrar el peso de forma directa si despejamos la P de esta ecuación. Vamos con otro color. Entonces, ahora sí, ya que sabemos cómo realizar la operación, vamos a sustituir los valores. De hecho, también el despeje se pudo hacer ya que estabas operando con los números. Por ejemplo, IMC, ¿cuánto vale? Voy a agarrar 24.74 el IMC
es igual al peso que no conozco dividido entre la masa al cuadrado. Perdón, la estatura al cuadrado. Es 1.57 por 1.57. Lo escribo así porque no sé cómo poner, cómo elevar el teclado, pero para que se vea bien. Entonces, ya que está esto aquí, dijimos que vamos a pasar esto multiplicando del otro lado porque está dividiendo. Y si lo pasamos multiplicando, primero podemos resolver esa operación antes de pasarlo. 0.74 es igual al peso que divide a nuestra estatura al cuadrado. ¿Y cuánto es 1.57 al cuadrado? O 1.57 por 1.57. Esto es 2.4649. Ahora sí. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, 24.74 por 2.4649 es igual al peso. Y solo tenemos que resolver esta operación. 2.4649 por 24.74. Eso nos da 60.98. Son varios decimales, lo vamos a dejar como 60.98. Por lo tanto, el peso es igual a 60.98 kilogramos. Es muy importante que siempre coloquen las unidades al momento de estar resolviendo los problemas, porque pues de no ser así no especificas de qué estamos hablando. Me decía un profe, bueno, me han dicho mis maestros varias veces, son peras, son manzanas, son burros, ¿qué son, no? Entonces siempre hay que poner las unidades. En este caso, como hablamos de la masa, vamos a ponerlo en kilos. Si se fijan aquí también la estatura está en metros. Entonces, ¿cuál sería la unidad del IMC, por así decirlo? Sería kilogramos sobre metro cuadrado. IMC, ¿por qué? Porque estamos hablando de el peso de los kilos y de una estatura al cuadrado. Kilogramos sobre metro cuadrado. Y bueno, ya tenemos la respuesta a este problema. Ya calculamos el peso de Juanita, que son 60.9 kilogramos. Esto ya lo realizamos, sustituimos. Y ahora nos dice, Ramón tiene un IMC de 24.38 y pesa 68 kilogramos. ¿Cuál es su estatura? De nuevo, el IMC es igual al peso entre la estatura al cuadrado. Ok, ahora nos pregunta la estatura. ¿Cómo le hacemos para despejar la T de aquí? Vamos a pasar de la misma manera, multiplicando para el otro lado. Para mí es una manera sencilla de verlo. La estatura al cuadrado por el IMC es igual al peso. Pero queremos dejar solita a la T. Entonces, ¿qué nos estorba para dejar solita a la T? Nos estorba la M y nos estorba el exponente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo voy a pasar para este lado. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero va a ser pasar hacia el otro lado el IMC. Si está multiplicando, lo pasamos dividiendo. IMC. Ahora, ¿qué hacemos con el cuadrado? ¿Cuál es la operación inversa a elevar al cuadrado? Por ejemplo, la operación inversa de la multiplicación sería la división.
Sí, es lo que siempre hacemos. Cuando pasamos al otro lado, en realidad estamos resolviendo una operación de un lado de la igualdad y la otra operación igual del otro lado de la igualdad. Es decir, por ejemplo, la inversa de la multiplicación, dijimos, es la división. Entonces aquí se estaba multiplicando, se estaba dividiendo, perdón, t cuadrada, pasó multiplicando. Como quien dice, deshicimos esa operación, eso inversa. Entonces, ¿cómo se deshace un cuadrado, un exponente? Sería con una raíz. La raíz cuadrada de el peso entre el IMC. Es así como se obtiene lo que vale la estatura. Ya lo despejamos de la expresión. Y aquí no importa qué exponente tuviera. Por ejemplo, si nos tocara despejar, digamos que tenemos aquí x al cubo es igual a y. ¿Cómo despejamos esa x? Si quisiera despejar mi x, lo que haríamos sería pasar al otro lado con la operación inversa a este 3. Y nos quedaría que x es igual a la raíz cúbica de y. Y es un ejemplo, ¿no? No importa el exponente que tengas, nada más y cuidar que, pues, por ejemplo, aquí si es raíz cuadrada, pues sabemos que es porque hay un 2. El 2 no se escribe en las raíces cuadradas, pero si tiene otro, si es raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta o el número que estés manejando, sí se tiene que escribir. Y bueno, era una pequeña aclaración de las raíces. Y bueno, ahora nos dice que calculemos lo que vale t. Nos dice que t cuadrada, pero nosotros ya hicimos el despeje directamente para tener nada más t. Entonces, vamos a resolver esta operación. Perdón. Volvemos a poner la raíz. ¿Y qué está dentro de la raíz? Lo que vale P y lo que vale el IMC. ¿Cuánto vale P? Vale 68. ¿Y cuánto vale M o el IMC? 24.38. $24.38. Listo. Ahora, ¿qué sería el siguiente paso? Realizar la división, porque es lo siguiente que veo que puedo hacer. Operar dentro de mi raíz. Voy a bajar un poquito. Ya no cabe, entonces hay que ponerlo ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esa división? 68 entre 24.38. Esto es igual a 2.78. Vamos a escribirlo. Entonces dijimos que ese es el resultado de nuestra división. Nos queda entonces la raíz de 2.78. Son muchos decimales, pero vamos a usar el punto 78 nada más. Ok, ahora necesitamos sacar esa raíz. De igual manera, con la calculadora se puede obtener. Si ya tenían el resultado, pueden picar directamente a la raíz y dan en igual y ya nos sale el resultado. La raíz de 2.78
es igual a 1.67. Y más decimales es aproximadamente. Y ya tenemos la estatura de Ramón, que sería 1.67 metros. Esto es lo que vale T. Y ahora podemos, por ejemplo, comprobar con nuestra ecuación original. Vamos a borrar esto. Podemos sustituir los valores. Ay, perdón, se fue muy feo. Dijimos que el IMC es igual a el peso entre la estatura al cuadrado. ¿Cuál es el valor de nuestra estatura? 1.67 al cuadrado sería de esta manera. Entonces, como tenemos una igualdad, claramente esto de aquí nos debería dar 24.38. Entonces vamos a operar y decimos 1.67 por 1.67 es 2.7889. Y ahora 68 entre mi resultado anterior, eso nos da 24.38. Aquí, como les digo, como les sea más sencillo, si meter la expresión de cuadrado en la calculadora o si multiplicarlo así, si tu calculadora tiene la opción de elevar al cuadrado directamente, pues está mejor. Y si no, pues sí sería operar de esta manera para que no haya confusiones. También es muy importante cuidar cómo se meten los datos porque de otra manera nos puede arrojar un resultado diferente. Entonces, mejor hacerlo por partes y asegurarnos de que sí tiene coherencia lo que estamos haciendo y de que sí es el resultado que nos sirve. Entonces, tenemos 68 entre todo esto. O directamente 68 entre 1.67 elevado al cuadrado y efectivamente nos da 24.38. 1.67 por 1.67. Y si se fijan, entonces, ¿qué es realmente una raíz? ¿Qué es realmente una raíz? Hace rato estábamos hablando de la raíz de, precisamente, de 2.78, ¿no? Porque eso es lo que valía T, la raíz de 2.78. Y eso nos dio lo que vale la estatura, que es 1.67. 1.67. Entonces realmente vemos que la raíz de esto nos va a arrojar un número que multiplicado por él mismo nos dé lo que tenemos aquí. Un número que multiplicado por él mismo nos dé lo que tenemos aquí. Entonces, vemos que 1.67 multiplicado por él mismo, por 1.67, nos da 2.68, 78. Y es como decir raíz cuadrada de 4. Esa es como una raíz muy común, ¿no? ¿Cuál es la raíz de 4? Es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. Y eso es realmente lo que es una raíz, ¿no? El valor que nos arroja una raíz. Vamos a borrar esto.
Y pues ya nos adelantamos, les decía, porque aquí nos decían que buscáramos t cuadrada primero y pues efectivamente encontramos t cuadrada y después despejamos para obtener una raíz. Con la tecla raíz de su calculadora, calculo la estatura de Ramón. Es así como lo obtuvimos y es la manera más sencilla. Se pueden calcular raíces cuadradas a mano, pero me parece como muy innecesario aprenderlo, ya que es una operación que pues se puede hacer directamente en la calculadora y realmente si lo calculas tú a mano, una raíz, te vas a tardar pues bastante tiempo y es mejor si lo haces directamente, ¿no? Como les digo, hay manera, pero son varios pasos. Realmente no es difícil, pero igual lo podemos analizar si alguien me comenta que no tiene la opción de raíz en su calculadora o que no tiene manera. También hay aplicaciones, me parece, para celular o lo que tengan a su alcance, pero creo que sí, la mayoría de las calculadoras deben tener esa tecla. Así que pues creo que es innecesario aprender a hacerlas a mano. Entonces, vamos con este cuadrito de aquí que dice, recuerden, L por L es L al cuadrado, que si recuerdan dijimos que era como sumar los exponentes. Es como si este tuviera exponente 1 y este también tuviera exponente 1. 1 más 1 son 2, L cuadrada. Ahora, por lo tanto, la raíz cuadrada de algo al cuadrado es ese mismo algo. Es como si se deshiciera a él mismo, porque si se fijan, están aquí las dos operaciones. Estábamos hablando de, por decir, suma y resta o de multiplicación y división, que son operaciones inversas. Como aquí tenemos a esas dos operaciones juntas, se van a deshacer. Vamos a borrar este. L cuadrada, raíz. Se deshace. Este se va y se va la raíz y nos queda únicamente L. Lo vamos a borrar. Y es, por ejemplo, y esto funciona en cualquier caso. Si tú tienes algo al cuadrado, por ejemplo, 2 al cuadrado, raíz, es de nuevo 2. ¿Por qué? Porque está aquí al cuadrado y está aquí la raíz. Sabemos que se deshace y nos queda este mismo número. Y si operamos nos damos cuenta de que es correcto. 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2 es 4. Y la raíz de 4, la raíz cuadrada de 4 es 2 de nuevo. Quiere decir que esto es algo válido, ¿no? Es por eso que se deshace la operación. Y esto funciona no únicamente cuando se habla de raíces cuadradas, también funciona con cúbicas, con raíces cuartas, con cualquier tipo de raíz. Si se fijan, aquí tenemos raíz cúbica de algo elevado al cubo. Se va a deshacer, estamos hablando de lo mismo. Entonces queda únicamente L. Pero, ojo, no se deben confundir. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x quinta, pues aquí ya no se puede deshacer. Estamos hablando de que aquí hay un 2 que no se pone y este es un 5, entonces esto pues ya no es válido. Es únicamente cuando tenemos elevado al mismo exponente y se saca la raíz de ese mismo número. Nos queda lo que está dentro inicialmente, pero ya sin elevar, sin raíz, sin nada. Se elimina todo lo demás. Ahora nos dice, si tuvo dificultad para contestar las preguntas anteriores, analice la forma en que Araceli procede ante una situación similar. Y nos plantea
Pues este problema dice, para calcular la medida del lado de la base de un prisma cuadrangular, la medida de un lado de la base de un prisma cuadrangular, es decir, ¿cuál sería la base? Pues esta, ¿no? Este es un prisma cuadrangular y quiere saber cuánto vale un lado. ¿Cuánto vale un lado de la base? Que sería, por ejemplo, ese. Es el que nos marca el dibujo. Ok, eso es lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? Y nos dice, para calcularlo a partir de la fórmula de su volumen y de conocer el volumen y la altura del mismo, se despeja de la ecuación la literal que representa la medida buscada. Y aquí nos presenta la ecuación para obtener el volumen de un prisma cuadrangular. El volumen es igual al área de la base por altura. Área de la base por altura. Y nos dice, por ser un prisma cuadrangular, el área de la base, es decir, AB, es L cuadrada, lado al cuadrado. Si recordamos, la fórmula para obtener el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, expresamos así la ecuación o la fórmula para el volumen de un prisma cuadrangular. Tenemos que el volumen es igual al lado al cuadrado por altura. Área de la base, lado al cuadrado por altura. En este caso es 12. Vamos a ver qué nos dice después. Y dice, para despejar, solo divido ambos miembros de la ecuación entre h. O podemos verlo como que se pasa hacia el otro lado dividiendo. Si se fijan, aquí h está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí está ya dividiendo. El volumen entre la altura es igual a un lado al cuadrado. Entonces, lado al cuadrado es lo que vale el volumen, que ya nos lo había dado el problema, entre 12. La altura, que también ya nos la había dado. Entonces, lado al cuadrado es 199. Para conocer el valor de L, hay que sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Es una manera de verlo. Ahorita hablamos de eso, pero podemos verlo así tal cual, como yo les digo. Pensamos, ¿cuál es la operación inversa de algo elevado al cuadrado? Pues raíz cuadrada. Entonces, algo al cuadrado, para despejar, yo saco una raíz del otro lado de la igualdad. Y me queda que L es igual a 14.1067. Muchos decimales. Entonces, vamos de nuevo. Estamos tratando de encontrar lo que vale un lado de este prisma cuadrangular y la fórmula. Y, si conocemos, por ejemplo, aquí nos dice que se conoce el volumen y la altura. Quiere decir que el único dato que nos faltaría, por así decirlo, sería cuánto vale un lado, pero lo podemos conocer con los datos que tenemos. Entonces, dijimos que el volumen es el área de la base, que es un cuadrado, L cuadrada, por altura. Para despejar, se pasa dividiendo. Hacia el otro lado está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Dónde se hace la división? 2.388, que es el volumen, entre 12, que es la altura. Aquí está en centímetros este prisma. Y después sacamos una raíz de 199 para saber cuánto mide el lado de este prisma. Y aquí está cómo se calcula una raíz cuadrada, como a mano. Vamos a leerlo nada más rápidamente. Les digo, no es necesario que lo aprendan porque lo pueden calcular rápidamente con su calculadora.
Pero aquí tenemos, analice cómo se calcula la raíz cuadrada del número 678. Se separan las cifras en dos, empezando por la derecha. Mi número es 678. Voy a separar en dos, empezando por la derecha. 1, 2, se separa. 1 y ya no hay más. Entonces ahí termina. Se busca un número que multiplicado por sí mismo sea igual o casi igual, pero menor que el número formado por la cifra de la izquierda y se escribe sobre la línea de la derecha. Un número que multiplicado por sí mismo sea igual o casi igual, pero menor que el número de la cifra de la izquierda. Entonces, elegimos el 2 porque multiplicado por sí mismo nos da 4, que es muy cercano a 6, pero no es el 6, tiene que ser menor que 6. Entonces, después nos dice, el número encontrado, 2, se multiplica por sí mismo y el resultado se resta del 6. 2 por 2, 4. Se lo resto al 6 y eso me da un 2. Ahora, dentro de la raíz, voy a bajar estas dos cifras. Aquí están, aquí está mi 2 de la operación anterior y aquí están las que bajé. Y ahora nos dice, en el exterior se duplica el número de la primera línea y el resultado se escribe en una segunda línea abajo. Vamos a borrar por aquí. Nos dice, se duplica el número de la primera línea, es decir, multiplicamos por 2, 2 por 2 es 4, aquí está este 4. Y el resultado se escribe en una línea abajo, este es el 4 que escribimos. Ahora, se busca una cifra que se agrega a los números de la primera y segunda línea. La multiplicación de dicha cifra por el número de la línea de abajo, ¿ok? Debe ser igual o casi igual, pero menor que 278. Eso está un poco confuso, pero nos dice que hay que buscar un número que cuando lo pongamos aquí, por ejemplo, en este caso nos da el 6, ¿no? Nos dice que 6 multiplicado por el número que nos quede aquí, tiene que ser este el mismo, nos tiene que dar casi igual que 278, pero menor. Entonces escogimos el 6 porque 6 por 46 es 276. 6 por 46, 276, entonces eso nos da un número casi igual, pero menor que 278. Y hacemos una resta. Y esto nos da como resultado 2. El resultado final es 26 y quedan 2. Vamos a ver. Se comprueba multiplicando 26 por sí mismo. Este es el número que nos resulta entonces, este 26. Se comprueba multiplicando por sí mismo y sumando 2. Ok, 26 por 26, 676, más 2, 678. Está un poco confuso, creo que es bueno saberlo, pero pues sí está expresa en la calculadora, ¿no? Entonces no hay necesidad como de agobiarse haciendo este tipo de operaciones si vienen, por ejemplo, en una evaluación, porque pues es realmente como perder el tiempo, pero como práctica y por saberlo, sí es bueno. Aunque está un poco confuso, un poco largo. Y bueno, nos dice, resolvamos otros problemas. El área de un kiosco circular es de 206.96 metros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? Recuerde que la fórmula para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Despeje radio al cuadrado de su fórmula. Ok, primero para eso necesitamos hablar del círculo.
tenemos un círculo, ¿no? Y pues es una figura geométrica, como todas, tiene una fórmula para calcular su perímetro y su área. Recordando, el perímetro es el contorno, el área es la superficie que tiene una figura. Aquí estamos hablando del área del círculo y nos dice que su área es igual a pi, que multiplica al radio al cuadrado. Voy a dibujar esto mejor. Vamos a escribirlo. Este es pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es pi? Bueno, pi es un número que empieza con 3.1416 y tiene muchos decimales infinitos, pero usualmente, pues si han escuchado de pi, pues luego, ¿no? Es como 3.1416. En las calculadoras, en muchas ya viene como tal el símbolo pi para poder operar con él de manera más sencilla. Pero si no tienen el botón, la tecla en su calculadora, pueden utilizar el valor de 3.1416 para operar, que es como lo más sencillo. Pero sí, lo recomendable, lo preferible y lo más correcto es que utilicen como tal, por ejemplo, yo aquí en mi calculadora, es una Casio muy básica, pero está por aquí el valor de pi, no sé si se alcance a ver, ahí está pi. Entonces, pulsando Shift y esa tecla, ya me sale pi. Si yo pico igual, me da, debe salir al revés, pero es 3.14159265.4 y sigue. Pues por eso que como que se redondea y se usa 3.1416. Y también está bien. De preferencia usen la tecla, pero si no la tienen, pueden operar de esta manera. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y otra cosa muy importante, ¿qué es el radio? Suponiendo que este es el centro aproximadamente del círculo, el radio es la medida o la distancia que hay entre el centro y pues ahora sí que como la orilla, ¿no? del círculo. Ese de ahí que dibujé es un radio. Esto de aquí también es el radio. Esto es el radio, todo esto. Es decir, esta línea es el radio. Si dibujo esta línea, también es el radio. Si dibujo esta, también es el radio. Es esta medida, de aquí para acá. Esto se llama radio. Y pues hay otra cosa que se llama diámetro. Y el diámetro se refiere a toda esta longitud. Sería como 2 veces el radio, por así decirlo. Vamos a borrar aquí. Entonces quedamos, ay, perdón. Tenemos un círculo. Aproximadamente es el centro ahí. Este sería su radio. Y este sería su diámetro. Toda esta longitud. O así también es su diámetro. Ese está muy chueco. Así también sería su diámetro. Y pues nada más recordando un poco de la parte geométrica. Y vamos a resolver este problema. Nos dice, el área de un kiosco circular es de 200.96 metros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? Ahora ya sabemos lo que estamos buscando.
Recuerde que la fórmula para calcular el área del círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Despeje radio al cuadrado de su fórmula. ¿Cómo vamos a despejar de aquí radio al cuadrado? Muy sencillo. ¿Qué está haciendo aquí el radio al cuadrado? Está multiplicando. Perdón, pi. Lo que queremos despejar es el radio. Entonces, aquí pi está multiplicando. ¿Cómo puedo dejar yo solita radio al cuadrado? Si paso dividiendo pi hacia el otro lado. Área entre pi es igual a radio al cuadrado. Vamos a dibujar bien pi porque se ve un poco chueco. Ahí está. Área es igual, área sobre pi es igual a radio al cuadrado. Ahora dice que se sustituyan los valores y encuentre el valor de radio al cuadrado. ¿Qué valores tenemos? El área. ¿Cuál es el área? Este valor de aquí. Entonces tenemos 200.96 entre pi es igual a radio al cuadrado. Y nos dice, ¿qué falta para conocer el valor de radio? Primero que nada podemos realizar esta división. Vamos a dividir 200.96 entre pi. El resultado es 63.96. 63.96 es igual a radio al cuadrado. Y ahora sí, ¿qué hace falta aquí para conocer ya el valor del radio? ¿Qué hace falta aquí para conocer el valor del radio? Hacer un despeje del radio. Entonces, ¿cómo vamos a despejar un radio al cuadrado? Con una raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz de 63.96? De nuevo vamos a la calculadora. Y nos da 7.99. Vamos a escribirlo como 8. El radio mide 8 metros. Muy bien. Entonces, vamos a comprobar si nuestro valor es correcto. Decimos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Ya sabemos que el radio vale 8. 8 al cuadrado, 8 por 8 son 64. Es decir, 64 veces pi. Vamos a comprobar, multiplicamos 64 por pi. Y eso nos da 201.06. Estuvo realmente muy cerca. Tal vez es por el redondeo. Si yo multiplico 7.99 por 7.99 y eso por pi. Ahora sí da los 200. En este caso sí afectan mucho los decimales. Entonces creo que lo más correcto sí sería escribirlo como 7.99. El 8 también está bien, pero nos sale un número arriba el área. Quiere decir que no es exactamente 8. Es 7.99. .99 metros. Casi 8. Y bueno, aquí también realizamos un despeje.
aprendimos a despejar expresiones al cuadrado o cúbicas o como estén. Ya sabemos que lo inverso a un exponente es una raíz y que se puede despejar así fácilmente, que la calculadora es una muy buena herramienta en este tipo de operaciones porque pues se realizan más rápido y cosas que realmente pues si se pueden hacer ahí para no perder tanto tiempo pues es mejor. Y bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo una disculpa por no poder estar en vivo como todos los sábados, pero ya el siguiente espero ya tener solucionado mi problema con la computadora y ya pues para dar las clases de la mejor forma posible. Ya saben que cualquier duda igual me pueden escribir y pues no hay tarea, solo que repasen este tema y de los despejes y nos vemos la siguiente semana.